Bienvenidos una vez Mood.es a su canal favorito de chismecitos turcos y Mood.es. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, bueno, tenemos una bomba. Una bomba digna de explotar las redes sociales. Rense porque hoy vamos a hablar de uno de los romances Mood.es queridos, comentados y, a veces, Mood.es polu copyright micos de la Faru, Dula Turca, Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Suasu como lo oyen, hoy vamos a destapar una confesión superíndice 3N que ha dejado a Mood.es de uno con la boca abierta. Y es que al parecer nuestro Kerem Bürsin, el Galu N de galanes es celoso. Celoso de Anderu Parrafoel. Celoso. Pero ojo, no se alarmen, no saquen conclusiones apresuradas. Vamos a analizar esta confesión superíndice 3N, vamos a ver de du superíndice 3 de viene, Q copyright la originu superíndice 3, y sobre todo, vamos a desmenuzar Q copyright significa esto para el recuerdo que tenemos de esta pareja que, a pesar de ya no estar juntos, sigue dando de Q copyright hablar. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque a Q siempre les traemos las noticias Mood.es frescas, los chismes Mood.es jugosos y los análisis Mood.es profundos del mundo del espectáculo turco. Además, sus comentarios son súper importantes para nosotros, así que no duden en dejarnos su opinión superíndice 3N al final del vídeo. Queremos saber Q copyright piensan de todo esto. Ahora sin Mood.es preámbulos vamos al grano. Como saben, Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas Mood.es queridas gracias a su cómica arrolladora en la exitosísima serie, Senu con diéresis al Capm, o Love is in the air como la conocemos por estos lados. Su relación superíndice 3N traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en un romance real que hizo suspirar a millones de fans alrededor del mundo. Los veíamos juntos en viajes, en eventos, compartiendo momentos especiales en redes sociales. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas que todos queríamos vivir. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, este cuento de hadas tuvo un final. La relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin, dejando a muchos corazones rotos y con la esperanza de una reconciliación superíndice 3N que hasta el día de hoy no ha sucedido. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, sus proyectos profesionales y al parecer, nuevas relaciones, el recuerdo de su amor sigue muy presente en la memoria colectiva. Ahora bien, de du superíndice 3 de surge esta confesión superíndice 3N de celos por parte de Kerem Bürsin. Bueno, la verdad es que no se trata de una confesión superíndice 3N directa, así como que Kerem haya salido a decir, era súper celoso de Ande. No fue así. Muy bien. Se trata de una serie de declaraciones, actitudes y comentarios que, analizados en conjunto, nos llevan a pensar que efectivamente, Kerem Bürsin pudo haber sentido celos por Anderu Parrafoel en algún momento de su relación superíndice 3N. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Para entender esto, tenemos que analizar el contexto en el que se desarrolló superíndice 3 su relación superíndice 3N. Recordemos que Anderu Parrafoel es una de las actrices Mood.es bellas y talentosas de Turquía, una verdadera estrella que ha conquistado el corazón superíndice 3N de millones de fans. Su belleza, su carisma y su talento la han convertido en una de las figuras Mood.es solicitadas por las marcas y los medios de comunicación superíndice 3N. Ella es una fuerza imparable, una embajadora de la moda y un icono de belleza que trasciende fronteras. Su influencia en redes sociales es inmensa. Cada publicación suya genera olas de comentarios y reacciones. Es la imagen que las marcas buscan para promocionar sus productos y su presencia en cualquier evento garantiza cobertura mediática. Por otro lado, Kerem Bürsin también copyright N es un actor muy guapo y talentoso, pero quizás no tenga el mismo nivel de fama y reconocimiento que Ande al inicio de su relación superíndice 3N. Y esto, queramos o no, puede generar cierta inseguridad en cualquier persona, incluso en un Galu N como Kerem Bürsin. Aunque Kerem ya era conocido por su trabajo en otras series, Ande ya gozaba de una popularidad masiva gracias a sus protagónicos en producciones que habían alcanzado audiencias internacionales. Esa diferencia en el nivel de fama, sin duda, pudo haber jugado un papel en la dinámica de la relación. No olvidemos que el ego es un factor presente en el mundo del espectáculo, y la comparación constante puede generar roces e inseguridades, incluso en las personas que parecen tenerlo todo.
Además S. Anderu Parrafoel siempre ha sido una mujer muy independiente y decidida, una mujer que no se deja intimidar por nada ni por nadie. Y esto, aunque es una cualidad admirable, también copyright N puede generar cierta tensión superíndice 3N en una relación superíndice 3N, especialmente si una de las partes tiene una personalidad muy tradicional o conservadora. Ande siempre ha defendido su libertad para elegir sus proyectos, para expresar sus opiniones y para vivir su vida sin restricciones. Esa independencia, que la ha llevado a conquistar tantos éxitos, también pudo haber sido un desafío para Kerem, especialmente si él tenía una visión más convencional del rol de la mujer en una relación. Otro factor que pudo haber influido en estos celos es la gran cantidad de pretendientes que siempre han rodeado a Anderu Parrafoel. Como dije antes, Ande es una mujer muy atractiva y exitosa, lo que la convierte en un blanco fácil para muchos hombres. Y esto, obviamente, puede generar cierta inseguridad en su pareja, especialmente si no se siente completamente seguro de sí mismo. Ande siempre ha sido objeto de admiración y cortejo por parte de figuras influyentes en el mundo del espectáculo y empresarial. Esa constante atención masculina, por supuesto, pudo haber generado inseguridades en Kerem, quien tal vez se sentía presionado por estar a la altura de las expectativas y por mantener el interés de una mujer tan codiciada. Pero ojo, no estoy diciendo que Kerem Bürsin sea un hombre inseguro o que Anderu Parrafoel sea la culpable de sus celos. No para nada. Simplemente estoy analizando los factores que pudieron haber contribuido a que Kerem sintiera celos en algún momento de su relación superíndice 3N. Es crucial entender que los celos no son culpa de una sola persona, sino el resultado de una combinación de factores personales, sociales y contextuales. No podemos simplificar la situación y culpar a Ande por ser demasiado exitosa o a Kerem por ser demasiado inseguro. La realidad es mucho más compleja y requiere un análisis profundo de las dinámicas de la relación. Y es que los celos son una emoción superíndice 3N humana muy común, una emoción superíndice 3N que todos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas. Los celos pueden surgir por muchas razones como la inseguridad, el miedo a perder a la persona amada, la falta de confianza en la relación superíndice 3N, o simplemente por la percepción superíndice 3N de una amenaza externa. Los celos pueden manifestarse de diferentes maneras, desde la angustia silenciosa hasta la explosión de ira. Pueden ser alimentados por la comparación constante con otras personas, por la falta de comunicación en la pareja o por experiencias pasadas de traición o abandono. Es una emoción compleja que puede tener consecuencias devastadoras si no se maneja adecuadamente. Lo importante es saber manejar los celos de forma constructiva, sin caer en actitudes posesivas o controladoras que puedan dar más menos a la relación superíndice 3N. Y al parecer, Kerem Bürsin no siempre supo manejar sus celos de la mejor manera. Una comunicación abierta y honesta, el fortalecimiento de la autoestima y la confianza en la pareja son herramientas fundamentales para superar los celos y construir una relación saludable. Sin embargo, cuando los celos se convierten en una obsesión, pueden llevar a comportamientos tóxicos como el control, la manipulación y la violencia. Han surgido varios rumores y comentarios de personas cercanas a la pareja que aseguran que Kerem era bastante celoso con Ande, que no le gustaba que ella interactuara con otros hombres, que le revisaba el telecopyright fono y que, en general, era bastante posesivo. Estas fuentes anónimas, que suelen ser comunes en el mundo del espectáculo, han descrito situaciones tensas y discusiones acaloradas entre la pareja debido a los celos de Kerem. Algunos incluso afirman que Kerem llegó a prohibirle a Ande aceptar ciertos trabajos o asistir a ciertos eventos donde sabía que estaría rodeada de otros hombres. Incluso algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos publicaron fotos de Kerem y Ande discutiendo acaloradamente en público, lo que alimentó superíndice 3AUNMU es los rumores de celos y problemas en la relación superíndice 3N. Estas imágenes, que se hicieron virales en las redes sociales, mostraban a la pareja en medio de una tensa confrontación, con gestos y expresiones que sugerían una fuerte discusión. Aunque ninguno de los dos confirmó nunca el motivo de la pelea, muchos fans especularon que se trataba de celos o de algún otro problema relacionado con la relación. Por supuesto, no podemos confirmar la veracidad de estos rumores al 100%, pero lo cierto es que hay demasiadas más menos ales que apuntan en esa dirección superíndice 3N. Y si a esto le sumamos las declaraciones de Kerem en algunas entrevistas, en las que se mostraba un poco inseguro y dubitativo al hablar de su relación superíndice 3N con Ande, podemos concluir que, efectivamente, los celos pudieron haber jugado un papel importante en el fin de su romance.
En algunas entrevistas, Kerem parecía evitar hablar directamente de Ande o de su relación, y cuando lo hacía, sus respuestas eran vagas y poco comprometedoras. Esta actitud, interpretada por muchos como una señal de inseguridad o de problemas en la relación, alimentó aún más los rumores de celos y desconfianza. Ahora bien, ¿Q copyright significa todo esto? ¿Significa que Kerem Bürsin es un mal hombre? Para nada. Como dije antes, los celos son una emoción superíndice 3N humana muy común, y todos tenemos derecho a sentirla. Lo importante es saber manejarla de forma constructiva. Es importante recordar que todos somos imperfectos y que todos cometemos errores. Juzgar a Kerem como un mal hombre por sentir celos sería injusto y simplista. En lugar de juzgar, deberíamos tratar de entender las razones detrás de sus celos y reflexionar sobre cómo podemos manejar esta emoción de manera más saludable en nuestras propias relaciones. Lo que podemos decir es que los celos, junto con otros factores, pudieron haber contribuido al fin de la relación superíndice 3N entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Una relación superíndice 3N que, como ya dije, fue muy intensa y apasionada, pero también copyright N muy complicada y llena de altibajos. La relación entre Ande y Kerem fue un torbellino de emociones, un romance de cuento de hadas que, lamentablemente, no tuvo un final feliz. Su intensa química en pantalla se tradujo en una pasión desbordante fuera de ella, pero también en una serie de desafíos y dificultades que finalmente los llevaron a separarse. Y es que al final, el amor no lo puede todo. A veces, por muy que queramos que una relación superíndice 3N funcione, simplemente no es posible. Ya sea por incompatibilidad de caracteres, por problemas de comunicación superíndice 3N, por celos, o por cualquier otra razón superíndice 3N, a veces es mejor seguir caminos separados y buscar la felicidad en otro lugar. El amor es un ingrediente fundamental en cualquier relación, pero no es suficiente. Se necesita también compromiso, respeto, confianza y una buena dosis de comunicación para construir una relación sólida y duradera. Cuando alguno de estos elementos falta, la relación se tambalea y puede terminar desmoronándose. Y eso es lo que parece que han hecho Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Ambos han seguido adelante con sus vidas, han encontrado nuevos proyectos profesionales y, al parecer, nuevos amores. Y aunque el recuerdo de su romance sigue muy presente en la memoria colectiva, es hora de dejarlo ir y desearles lo mejor en sus respectivos caminos. Ambos merecen ser felices y encontrar el amor verdadero, ya sea juntos o separados. Asuke, mi gente hermosa, esa es la bomba que tenuamos para ustedes hoy. La confesión superíndice 3N no oficial de que Kerem Bürsin pudo haber sentido celos por Anderu Parrafoel. Una confesión superíndice 3N que, como hemos visto, no es tan sorprendente si analizamos el contexto en el que se desarrolla superíndice 3 su relación superíndice 3N. Para resumir un poco, hemos visto CU superíndice 3 la fama de Ande, su belleza y su independencia, junto con la posible inseguridad de Kerem y la gran cantidad de pretendientes que siempre la han rodeado, pudieron haber contribuido a que Kerem sintiera celos en algún momento de su relación superíndice 3N. Hemos analizado los rumores y comentarios que han surgido sobre los celos de Kerem, y hemos concluido que, aunque no podemos confirmar su veracidad al 100%, hay demasiadas sales que apuntan en esa dirección superíndice 3N. Y finalmente hemos reflexionado sobre el significado de todo esto, y hemos concluido que los celos, junto con otros factores, pudieron haber contribuido al fin de la relación superíndice 3N entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Pero bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. No olviden dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem Bürsin era celoso de Anderu Parrafoel? ¿Creen que los celos fueron la principal causa del fin de su relación superíndice 3N? Queremos saber su opinión superíndice 3N. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que siempre les traemos las noticias frescas, los chismes jugosos y los análisis profundos del mundo del espectáculo turco. Que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Hasta la superíndice 3 Sima, mi gente hermosa. Y recuerden siempre, el amor es un misterio, pero el chisme es una certeza. Nos vemos pronto.